Vamos ya a iniciar la recta final de nuestro ciclo España y América, un encuentro decisivo. Permítanme hacerle la confidencia personal de que como miembro de la Academia me siento absolutamente contento con el haber montado, no yo, los compañeros que se indican en el díptico que tienen ustedes aquí encima del armarito este ciclo, porque vemos que era absolutamente necesario y para todos es absolutamente iluminador, y creo que desde una academia de provincias que también disfruta del boom que Málaga, boom cultural, quiero decir, está teniendo, pues se aporta un granito de arena para la comprensión y la cabal posición y conocimiento de lo que ha sido o lo que fue el comportamiento y la actuación de España en la historia de América. No voy a hacer una presentación de doña Marion Redelgado, no porque no lo merezca, sino porque todos ustedes conocen a su biografía profesional y a su biografía personal. Ambas cubren nuestra amistad de excelencia. Ella va a hablar hoy sobre algo que ella comenzó a estudiar hace ya mucho tiempo, quizás ahora nos lo cuente: los Gálvez de Macharabiaya y su relación con América. Emociona un poco leer, de vez en cuando vamos leyendo, qué importancia tan extraordinaria tuvo en la relación España-América la actuación de España, y cómo algunos personajes, y entre ellos los Gálvez de Macharabiaya, que por cierto aquí hoy nos acompaña su alcalde, al que damos la bienvenida, pues digo, emociona ver cómo personajes tan importantes habían sido no relegados, pero sí un tanto olvidados en el baúl de la historia. Ahora ya no lo son, y conferencias como la de doña Marion Reder nos ayudan a que así sea. Muchas gracias a todos por su asistencia y cedo la palabra a doña Marion Reder. Sí. Se me olvidaba comentarles que el señor alcalde ha comunicado con nosotros y ha dicho que con mucho gusto habría asistido hoy a esta conferencia, pero acababa de llegar de viaje y, en fin, ya lo conocen ustedes, me imagino que se habrá sentado en su despacho y habrá visto la mesa de papeles que siempre tiene. Así que, nada, ustedes le dan por excusado, y Marion, pues también, como yo te lo pido, que él me lo ha dicho. Gracias. Buenas tardes, excelentísimo señor presidente, ilustrísimo señor alcalde de Macharabiaya, ilustrísimos académicos, señores, señoras, representantes de Macharabiaya y amigos todos que hoy nos encontramos aquí. Ciertamente, cuando me comunicaron que iba a dar una conferencia en este ciclo, la verdad es que no pensaba que me tocaría hablar sobre este tema, pero la verdad es que difundir a los Gálvez de Macharabiaya pues sigue siendo un privilegio para mí, con lo cual pues me puse manos a la obra y empecé con ello. Desde luego, como ha comentado el presidente, son muchos los años de estudio, décadas podríamos decir, bien personalmente o a través de alumnos o compañeros que hemos contemplado a esta ilustre familia Macharatunga
que, como ha dicho el presidente, no solo ya es conocido en el ámbito académico, sino también en el malagueño, no solo también en España, y que ha traspasado las fronteras tanto a Norteamérica como a parte de México y demás, donde también hemos llevado a veces pues, a relatar toda la historia de esta ilustre familia malagueña. En un esfuerzo continuado desde el propio Ayuntamiento de Macharabiaya, desde la Universidad de Málaga, con la revista TSN, desde la sociedad, con recreaciones históricas y sobre todo cada 4 de junio cuando lo representan en Macharabiaya, pues la escena de la toma de Pensacola que nos hace de alguna forma recordar toda esa unión que tenemos con Pensacola. En fin, todas son una serie de acontecimientos que nos ligan, que nos vinculan mucho más a la familia de los Gálvez. Recuerdo con nostalgia cuando en la década de los 80 nos desplazábamos a Macharabiaya, mi compañera, la profesora María Isabel Pérez de Colosía y yo, por una tortuosa carretera que aún sigue igual y que pensábamos que si ahora era difícil, ¿cómo sería en aquella época, en el siglo XVIII, donde el acceso no era a base de carruajes, a base de mulas, de animales que transportaban a las personas y a los efectos. Sobre todo buscábamos documentación que nos pudieran de alguna forma proporcionar los archivos que hubiera en Macharabiaya, pero la respuesta era siempre la misma. Aquí no hay nada y si en algún tiempo hubo, pues parece ser que se lo llevó María Ángeles Rubio Argüelles cuando redactó su libro sobre José de Gálvez. En el bar de la esquina pues nos teníamos que tomar un vinillo dulce, que siempre nos encantaba, pero no podíamos propasarnos porque luego había que volver con el coche. Pero era la única forma de que nos diera la llave, el que ahí la custodiaba, para poder entrar en la iglesia y contemplar y ver pues, todo lo que la iglesia contenía, que no estaba ni mucho menos como se encuentra ahora. Una llave enorme, que no sé si seguirá siendo la misma llave la que ahora se utiliza, pero que para nosotros era un gozo poder contemplarlo, aunque no encontráramos la documentación que intentábamos localizar. Hoy en día todo ha cambiado gracias a la colaboración de todos los habitantes y sobre todo con su alcalde, don Antonio Campos, al frente. La iglesia y el panteón se encuentran impecables. Se ha recuperado la fuente de la plaza. Se ha creado un museo. En él se muestran pues, todos los objetos relacionados con la familia de los Gálvez. Y si alguno de los presentes no lo conocen, pues les invito a que vayan, que no se arrepentirán. Nosotros cada vez que tenemos ocasión que viene alguien de fuera, algún compañero académico o algún amigo, pues siempre vamos a Macharabiaya y el señor alcalde tiene la gentileza de enseñárnoslo él personalmente y de ilustrarnos con todos sus conocimientos. Una estatua de Bernardo de Gálvez preside la plaza y obra del escultor, de nuestro académico Jaime Fernández Pimentel, y esta estatua nos da la bienvenida en la plazoleta que hay frente al nuevo en el ayuntamiento. Y siempre que transitamos por las calles de este lugar, pues sentimos la presencia de alguna forma de esta familia que tanto hizo bien de esta familia patricia que tanto bien hizo por su pueblo natal. Hace ya unas décadas eran pocos los estudios sobre esta familia malagueña. Pionera, ya digo, fueron María Ángeles Rubio Argüelles en el 1949, que ya ha llovido, Sebastián Subirón en 1946, Carmen Reparaz en 1986, hasta que en el 1991 un grupo de profesores de la facultad publicamos, con motivo del descubrimiento de Historia de América, el libro de los Gálvez de Macharabiaya. Desde entonces se han sucedido numerosas publicaciones científicas, artículos de revista, de prensa, novelas como la de Eduardo Garrigues, conferencias, mesas redondas, que han ido iluminando y difundiendo esta trayectoria vital de los componentes de la saga de los Gálvez. Aquí tienen ustedes alguno, pero falta, por ejemplo, el de mi compañera Aurora Luque y también de José Luis Cabrera, pero todos no los podía encontrar o no tenía a mano
la portada. Aquí vemos pues también la revista de la universidad, otros compañeros, pues hubo una exposición en América donde se presentaron el legado español en Estados Unidos y, en fin, toda una serie que podemos ver toda la ingente obra que se ha ido elaborando a lo largo de estos años. Uno de estos últimos estudios viene aquí en la parte inferior de la derecha. Es el de Francisco Cazorla, Rosa María Baena y José David Polo en torno a otro sugestivo personaje malagueño como es don Luis Unzuaga Llamuezaga. Porque ciertamente esto también es de alguna forma complementa todos los estudios de Bernardo de Gálvez, sobre todo, pero de la familia de los Gálvez, porque también fue un precursor político, militar y diplomático, que eso sí, siguiendo las directrices de la corte de Carlos III, como también indicó el profesor Pérez Frías en su estudio sobre el teatro de operaciones americano en la guerra hispano-británica de 1779 a 1783, apoyó a los rebeldes norteamericanos para obtener su independencia de la monarquía inglesa, alterando así el rumbo de la historia de los futuros Estados Unidos de América. En Nueva Orleans, como veremos luego en el apartado de Bernardo del Gálvez, Luis de Unzuaga promocionó la educación, también las obras públicas, el comercio, la construcción de fortificaciones, los nuevos asentamientos con colonos foráneos, sobre todo andaluces y también canarios, la regulación de la navegación por el Mississippi, la lucha contra el contrabando y el control sobre esclavos, sin olvidar, como luego haría Bernardo de Gálvez, esa red de espionaje que tejió y que era imprescindible para interceptar los mensajes del ejército británico, esencial precisamente para el éxito de esa contienda. Política nacional e internacional que mantuvo brillantemente Bernardo de Gálvez cuando ejerció su gobierno en la Luisiana, hasta tal punto que pronto se convirtieron en cuñados. Se casaron ambos con dos hermanas de la familia de los Saint-Maxent, Luis de Unzuaga con María Isabel y Bernardo con María Felicitas, pero que de alguna forma este estudio pues, ha iluminado todo ese periodo que para hace unos años era desconocido. Bien, este es el libro que les decía yo que se publicó en 1991 con motivo del centenario del descubrimiento de América y era una de las familias, ya digo, más importantes en aquella época. Ciertamente, oriunda de Macharabiaya, una localidad rural cercana a Málaga, unos 29 kilómetros, pues fue el lugar de nacimiento de los Gálvez, que a comienzos del siglo XVIII pues seguía siendo una población rural, constituida por 57 viviendas, lo que da más realce precisamente a esta familia, agrupadas a lo largo de una línea divisoria de dos torrentes situada en la falda de una montaña. Y para que nos podamos hacer una idea de cómo vivía la familia de los Gálvez, el agua era traída de un pozo lejano, la ropa era lavada en un arroyo al que tenían que bajar las mujeres, sus habitantes vivían casi exclusivamente de las viñas que rodeaban la villa y únicamente los días de fiesta se alteraba la vida cotidiana, ya que los feligreses se congregaban en torno a la ermita para oír la palabra de Dios, predicada por el párroco de Benaque. Y ahora me parece que ocurre lo mismo, que el párroco de Benaque es el que también se acerca a Macharabiaya los 2000 días de fiesta para decir la misa. En este mundo tan reducido, una serie de familias constituyen la aristocracia del lugar y entre ellas se encuentra la familia de los Gálvez, gente de alcurnia hidalga, que por espacio de tiempo no nos limitamos a recordar, pero que vivían con cierta modestia. En esta lápida, que les leo porque es muy difícil de leer, pero que en la iglesia se encuentra en un sitio privilegiado, nos habla de todo el historial de esta familia y nos dice así: reinando Carlos III y siendo obispo de Málaga el señor don José de Molina, a instancia de los ilustres hijos de esta villa, don Matías, don José, don Miguel, don Antonio y don Bernardo de Gálvez,
El primero, teniente general de los Reales Ejércitos y virrey de Nueva España. El segundo, regidor perpetuo de la ciudad de Málaga, caballero Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden de Carlos III, consejero de Estado, gobernador del de Indias y secretario del Despacho Universal de este departamento. El tercero, regidor perpetuo de la ciudad de Málaga, caballero pensionado de la misma orden y consejero de guerra. El cuarto, Antonio, pensionado de la misma Real Orden, coronel de infantería y comandante general de la Bahía de Cádiz. Y el quinto, conde de Gálvez, caballero de la dicha Real Orden, comendador de Bolaños en la de Calatrava, teniente general de los Reales Ejércitos, gobernador y capitán general de la isla de Cuba, de la Luisiana y de ambas Floridas. Se construyó de orden del rey esta iglesia, sus capillas, altares, bóveda y panteón a costa respectiva del fondo de su fábrica de la Real de Naipes y del caudal de dichos señores patricios bajo la dirección de don José de Ortega y Monroy, presbítero, por el arquitecto don Miguel del Castillo en el año 1785. Esta iglesia es una joya y de ahí que en esta época pues, se la conociera en todo el entorno como el pequeño Madrid, no solo por la vinculación de los edificios, la traída de aguas, las fuentes esculpidas, las calles todas perfectamente adecuadas, sino que también había una afluencia de población que se incrementó notablemente debido precisamente a la industria de los naipes, industria que los Gálvez impusieron o quisieron instituir en su pueblo para darle vida. Una empresa, una artesanía que no solo era arte, sino también industria, con lo cual pues, se complementaban entre sí y contribuyó a que Macharabiaya pues, fuera un lugar, pues, ya digo, muy brillante en toda esa época. Ya digo que en esta lápida se resume brevemente lo que denominamos el currículum de cada uno de estos personajes nacidos en este solar familiar de Macharabiaya. Empezaré mi recorrido por el segundo de los Gálvez, precisamente porque considero que fue el que de alguna forma dio el impulso a esta familia. Era el segundo hijo del matrimonio Antonio de Gálvez y de Ana Gallardo. Nació un 2 de enero de 1720 y, según cuentan los cronistas malagueños coetáneos, el obispo de Málaga, Diego González Toro, en una de sus frecuentes visitas pastorales por la diócesis, se quedó sorprendido ante el monaguillo que ejercía ahí en la parroquia de San Jacinto, que ayudaba a misa. Y el párroco, el obispo, pues se mostró curioso por saber quién era ese chaval y de alguna pues le preguntó al párroco de qué provenía. Y ya le dijeron pues que era hijo de José de Gálvez, un matrimonio hidalgo, pero de escasos recursos económicos. Entonces el obispo se le ocurrió, ni más ni menos, que consultar con los padres si podría llevarse al niño a Málaga, al seminario, donde recibiría una buena educación, con intención, eso sí, era un obispo, de encaminarle hacia el sacerdocio. Pero evidentemente no era ese el propósito de José. Él estudió gramática y se preparó para poder continuar sus estudios en Granada. Gracias al obispo Gaspar Molina y Oviedo y de algunas personas más, pudo continuar en Granada sus estudios superiores y desde esa ciudad marchar a Salamanca, donde terminó sus estudios de Derecho, de Leyes, y luego terminó y, por así decirlo, remató sus estudios en la Universidad de Alcaná, obteniendo el título de doctor en leyes. Desde ahí, con ese bagaje, se encamina a la corte. Se encamina a la corte, donde empieza a tomar contactos con toda una serie de personalidades y entre ellas debo destacar al diputado en corte malagueño, don Joaquín Pizarro, al recalcar
que él contactó directamente con José de Gálvez porque el abogado que llevaba todos los pleitos de Málaga, que eran 20 y tantos, pues no progresaban, porque el abogado que tenía encomendado esta misión del Ayuntamiento de Málaga, pues parece ser que no era tan activo. Entonces, Joaquín Pizarro, decidió contactar personalmente con José de Gálvez, le planteó todos esos pleitos y se fueron saliendo adelante uno a uno. Hasta tal punto que Joaquín Pizarro escribe al Ayuntamiento de Málaga, iniciándole y diciéndole cómo iban el curso de estos pleitos y recalcar que José de Gálvez preparaba por las noches, se quedaban sin dormir con tal de preparar la defensa de esos pleitos que, gracias a Dios, pues fue ganando uno a uno, con lo cual empezó a tener un prestigio enorme, no solo aquí en la corte, sino también en Málaga. Contrae matrimonio con Magdalena Grimaldo, que falleció al año siguiente sin descendencia, y al poco tiempo vuelve a contraer esponsales con Lucía Romet y Pichelín, hija de comerciantes franceses afincados en Madrid. Este enlace le permite enlazar y trabar conocimiento con la embajada francesa, y de ahí pues va gracias al embajador, al duque de Durán, que le propondrá como abogado de la embajada. Vemos cómo gracias a este prestigio, pero también a este trabajo incansable, José de Gálvez se va abriendo paso en la corte. Cargo como abogado de la embajada que desempeñará hasta 1760, en que asciende al cargo de secretario particular del ministro de Estado, Jerónimo Grimaldi. Parece ser que el embajador francés, conocedor de la valía de José de Gálvez, pues le recomienda al marqués de Grimaldo que lo tome a su servicio y lo nombre secretario. Y así se inicia la carrera en los puestos administrativos de la corte. En 1762, es decir, al 2 años, se encuentra ejerciendo como abogado de cámara del príncipe Carlos y al cabo de 2 años obtuvo el título de alcalde de la Casa y Corte. Posteriormente, ya con ese bagaje, José de Gálvez supo captarse la confianza del monarca Carlos III, que le nombró consejero de Indias y director de los asuntos de América. Esquilache y Arriaga, ministros, le propondrán a José de Gálvez como visitador general en el Virreinato de Nueva España, para que informara sobre la situación que había en ese virreinato, porque las noticias que llegaban eran bastante confusas y había también pues, suspicacias de fraudes y de toda una serie de situaciones que reclamaban una profunda reforma. Y para este cargo pues nombró el rey a José de Gálvez para que se trasladara al Virreinato de Nueva España y pudiera controlar todas esas cuestiones. Efectivamente, a los 2 años, parte para México con instrucciones secretas, que no las debía de conocer nadie, dictaminadas por el Consejo de Indias, porque tenía que llevar a cabo una tarea muy ardua, inspeccionar tribunales de justicia, comprobar posibles abusos por parte del virrey marqués de Cruïlles, analizar el estado de Hacienda, que eso siempre son tareas muy complicadas, con lo cual, a mediados de marzo, se le entregaron a José de Gálvez los documentos que señalaban los objetivos que debía alcanzar y, sobre todo, cómo debía de actuar en caso concreto. Hoy en día, México, pues podemos decir que está a unas horas de vuelo y que se llega fácilmente. Pero imagínense ustedes en aquella época lo que supone decir, bueno, pues hay que embarcarse, hay que atravesar el Atlántico y llegar allí a México y llevar y realizar todas las tareas encomendadas. Sin embargo, eso no le echa para atrás y con un buen ánimo y con la intención de reactivar y sanear las fuentes de riqueza y organizar la defensa del virreinato, se dispone a llegar a México. Allí, rápidamente, vemos cómo su planificación, pues rápidamente, ya digo que era un hombre muy trabajador, pero sobre todo muy concienzudo,
Comienza a sanear la hacienda, revisa el sistema tributario, propone el encabezamiento de la alcabala, la acuñación de monedas, el comercio lo regula, el estanco de tabaco, cómo iban las pesquerías, y también controla otros sitios de, por así decirlo, los bajos fondos, como eran las pulquerías, que eran como tascas y tabernas, donde se jugaban los naipes y donde había peleas de gallo. Todas estas actividades que había que controlar y que se escapaban fuera de la policía del lugar. Eso en cuanto a lo que era el virreinato exclusivamente de México, pero también se le había encomendado otro, podríamos decir, cargo mucho más importante, porque nos encontramos en una etapa en que las noticias que llegaban desde el otro lado del Atlántico eran bastante confusas. Si nos fijamos en el mapa, pues vemos hasta qué punto se llegaba, pues la presencia española se llegaba hasta casi el norte de México, pero por el norte, ven que esta parte está prácticamente sin dibujar, por el norte, por toda la zona de lo que es el actual Alaska y demás, se estaban asentando los rusos con ánimo de recorrer toda la costa hacia el sur y posesionarse de todo ese frente del Pacífico y hacerse con esas posesiones que teóricamente pertenecían a España. Con lo cual, otra de las misiones de José de Gálvez era impedir que los rusos pudieran continuar hacia abajo y posesionarse de esos territorios, en teoría españoles, pero que no estaban ocupados, porque era muy difícil el poder ocupar todo ese espacio tan amplio con una población tan escasa, lo que había en España, por lo cual pues, la tarea era bastante complicada. De ahí que uno de los proyectos pues, era el ir hacia la California, que en aquella época prácticamente no estaba aún conquistada, estaban las tribus de los indios salvajes, y ir conquistando ese terreno del norte de México para impedir que desde esa penetración rusa y oponer resistencia mediante esa expansión a lo largo del litoral californiano. Para eso era necesario pues, no solo consolidar las fronteras de México, del Virreinato de Nueva España, sino también de llevar a cabo esa conquista militar del norte de la zona de la California. De ahí que el visitador Gálvez, desde 1765 a 1772, se concentrara en el noroeste liberado de esta comarca y llevar a cabo una campaña militar por toda la zona del Valle del Sonora hasta la California. No tendrá ese éxito tan notable como tuvieron su hermano Matías en ese campo militar, ni su sobrino Bernardo, pero gracias a esa intervención de José de Gálvez, pues se pacificó toda esa zona septentrional cercana a la California, se consolidan las fronteras y se inicia una política de avanzadilla por medio de misiones. Se establecen a lo largo de la costa californiana toda una serie de misiones a cargo de Fray Junípero Serra. Los jesuitas habían sido los primeros que habían iniciado también ese establecimiento de misiones como primer polo de atracción de habitantes que se situaran en torno a esas misiones. Así se iban creando primero poblaciones pequeñas, cada vez más grandes, pues hoy tenemos el ejemplo de la ciudad de Los Ángeles en América, la ciudad de San Diego, de San Carlos, etc. Todo eso en sus inicios fueron, ya digo, pequeños destacamentos con unas construcciones, como aquí mis compañeros de arte saben y conocen que es una revolución también en el arte, que esas misiones son pequeños fortines, para poderse defender de los indios que eran bastante peligrosos para aquella época, sobre todo las flechas. Y a cargo de José de Gálvez, pues se llevó a cabo toda esa expedición militar por tierra y por mar hasta la bahía de San Diego,
donde se fundaría el presidio y misión con el mismo nombre y se convertiría en el punto de enlace y enclave estratégico entre la Baja y la Alta California. Decir que hoy en día la Alta California pues, pertenece a Estados Unidos, pero la Baja California pertenece aún a México. ¿Sí? De ahí pues todo ese legado que dejó José de Gálvez. Desde la Baja California, Fray Junípero Serra y Gaspar de Portolá llegarían por tierra a finales de julio y ahí el visitador se ocupó de organizar las providencias para el buen estado de la tropa, aunque también se preocupó por el bienestar de los niños indígenas que poco a poco se iban acercando a las misiones, acudían a los colegios y de ahí que los padres pues también se fueran asentando en el entorno de estas misiones. Y a decir, pues podríamos decir, de las constantes de José de Gálvez, que en toda su política también de educación educativa, que quería que esos niños indios se educaran para ser luego futuros pilotines en la Marina, al igual que sucedió aquí en San Telmo, en Málaga o en Sevilla. O sea, que iba ya con una intención pues bastante decidida de que esos niños, aunque fueran indios, podían servir igual que los españoles en los barcos y colaborar en las tareas desde pequeños para ir encumbrándose a puestos más altos. En 1768 parte José de Gálvez a la Sonora y desde ahí pues va hasta la California. Pero cuando se va realizando toda esta campaña, una extraña enfermedad ha afectado al visitador Gálvez, hasta el punto que ya no pudo continuar él al mando de esta expedición militar y a pesar de que no se pudo completar este empeño en conquistar todo el septentrión hispano, pues tuvo que dejarlo y regresar a la península. Sobre esta extraña enfermedad, pues realmente se ha cuestionado por los historiadores si realmente fue una enfermedad, no se sabe. No se sabe si fue una depresión, porque en aquella época tampoco se podía expresar a qué síntomas tenía, como hoy en día, ¿no? Si fue realmente pues alguna bacteria o algo que le pudo de alguna forma perjudicar, o también los malintencionados piensan que al no conseguir su campaña militar los éxitos que él esperaba, pues fue una forma de restituirse ante el rey, diciéndole que como no se encontraba bien, no se podía haber llevado hasta el fin pues toda la empresa que él se había propuesto en conquistar toda esa zona de la California. De ahí que nos queda esa duda, pero indudablemente el triunfo pues, fue muy grande. Ya digo que con Fray Junípero Serra, las misiones de la Alta California se fundaron una cadena de misiones, como fueron San Diego, San Carlos de Monterrey, San Fernando, que jalonaron las tierras fronterizas de California. De ahí que aún se le recuerde a José de Gálvez y sobre todo se recuerde pues, todas esas misiones. A su regreso a España, estas son toda la zona de la Nueva California, él llega y trata de conquistar. A su regreso a España, el rey le concedió el título de Marqués de la Sonora, es decir, toda la zona que él había llevado a cabo, que había conquistado. Y fue nombrado ministro general universal de Indias y desde su despacho fomenta el comercio marítimo entre la metrópoli y las colonias. Desde este cargo, como ministro universal de Indias, pues ya digo, lleva a cabo el privilegio para muchas ciudades, puertos de España y sobre todo el de Málaga, el privilegio de comerciar con América, que hasta entonces había sido un monopolio solo para Sevilla y luego para Cádiz. Fomentó la creación de organismos que regulaban los intercambios comerciales, como el Consulado, el Montepío de Socorro, el Virreinato de La Plata. Creó intendencias de la Real Compañía de Filipinas, promovió expediciones científicas, fundó el Archivo General de Indias, vigiló la postura de Portugal respecto a la colonia de Sacramento, influyó para que la corona declarase la guerra en Gran Bretaña y una serie de triunfos
tanto personales, sobre todo políticos, a nivel local, nacional y sobre todo ultramarino. Muere en Aranjuez el 7 de junio de 1787, reposando sus restos en el panteón familiar de la iglesia de San Jacinto de su villa natal en Macharabiaya. Y ahí tienen, pues en esta perspectiva, en esta diapositiva, cómo estaba antes y cómo se encuentra ahora, como antes he comentado, gracias a esto. Sin embargo, este ascenso en la escala social pues no le hizo olvidar su terruño natal, por lo que emprendió una serie de reformas urbanísticas en la villa y a sus vecinos. En Málaga tuvo lugar la erección del Consulado Marítimo y Terrestre, impulsó la Escuela de San Telmo, los caminos de Vélez y Antequera, promocionó la construcción de la aduana, el Montepío de cosecheros y vinos, el libre comercio de las Indias y un largo etcétera. Con él finalizamos, aunque podríamos hablar largamente, y de ahí pues también destacar el libro de Soledad Santos Arrebola sobre José de Gálvez y el estudio que ella comenté en su vida, en un momento dado, en el siglo pasado, hizo María Ángeles Rubio Argüelles. El primogénito, sin embargo, de la familia de los Gálvez fue Matías de Gálvez, que como veremos no desdice la trayectoria de su hermano, pero que su hermano fue, por así decirlo, el que impulsó a la familia fuera de Macharabiaya, fuera de Málaga, y los introdujo de una o de otra forma en el amplio panorama político nacional. Matías fue bautizado en Macharabiaya el 24 de julio de 1717. Acerca de su vida e infancia tenemos pocos datos, hasta que su hermano José ocupa la Secretaría de Estado del Despacho de Indias. Ingresa en el ejército, destacando por sus cualidades militares. Fue destinado a las Islas Canarias como gobernador de la fortaleza de Paso Alto en la isla de Tenerife, con lo cual quiere indicar que, aunque no hubiera estado su hermano en un lugar tan preeminente en la corte, pues él también se hubiera abierto paso en su carrera militar. En 1745 contrae matrimonio con su prima Josefa de Madrid, de cuyo enlace nace el 25 de julio de 1746 Bernardo de Gálvez y Madrid, futuro conde de Gálvez. A los 2 años nace otro hijo, José, causando la muerte de su madre cuando dio a luz, y este niño muere a los 8 años en Madrid, por lo que Matías vuelve a contraer matrimonio, esta vez con Ana de Zayas y Romos, a su vez también pariente lejana de la familia. Es curioso que siempre busquen un enlace con parientes lejanos. El prestigio social, al igual que su carrera militar, irá en continuo ascenso. En 1771 tenía el rango de capitán del Real Cuerpo de Artillería de las Islas Canarias. Años más tarde fue designado por el rey Carlos III, eso sí, a instancias de su hermano, como inspector general de las tropas y milicias de Guatemala. Y en 1779 Matías se hace cargo de la presidencia de la Audiencia de Guatemala. Volvemos a repetir lo mismo que con José. Se embarca de nuevo, cruza el Atlántico a un territorio pues menos poblado, incluso que Nueva México, como era Guatemala. Guatemala en constante conflicto con los ingleses que se habían asentado en diversas posiciones en la costa con la excusa de tener un convenio para cortar plátanos. Pero desde ahí iban conquistándose a los indios, sobre todo de los entornos, a los Mosquito y a otra serie de tribus de indios para que lucharan contra los españoles. De ahí que era necesario y muy preciso el erradicar no solo a estos asentamientos ingleses, sino también a doblegar a los indios que de alguna forma, pues ya digo, estaban constantemente haciendo peligrar todas las fortalezas hispanas. De Matías todo el mundo habla de su carácter afable, sencillo, que le hizo pues merecedor del respeto y del cariño de los guatemaltecos. Ordenó construir la nueva ciudad de Guatemala. La antigua se había derruido a causa de un terremoto, por lo cual tuvo que tomar la decisión de buscar el lugar alejado de posibles movimientos sísmicos y desde ahí pues construirlo
desde los cimientos, totalmente, pues donde tuvo que levantar planos, buscar arquitectos y planificar toda esa obra. De ahí, otra de las comisiones que hoy en día pues también nos llama la atención, que le encargó el rey Carlos III, fue el de nivelar el lago de Nicaragua con el Pacífico, es decir, para también ver una vía que pudiera conectar directamente Guatemala con el Pacífico, pero claro, no, en aquella época, por mucho que quisiera el ingeniero Miguel Galisteo, pues tras hacer estudios, pues vio que eso en aquella época no era viable. Luego vimos cómo con el canal de Panamá en determinada época se pudo hacer. Hubiera sido para, en esta época, en el siglo XVIII, llevar a cabo una obra de ingeniería tan ingente, pues realmente asombrosa, pero en aquella época no se pudo hacer. De hecho, otra cuestión que sí que mandó realizar fue el de levantar un mapa de América Central para conocer bien la orografía de la zona. Y como los ingleses organizaban esas expediciones sistemáticas hacia la isla de Jamaica buscando enclaves propicios para asentarse en la costa y llevar a cabo pues toda una serie de contrabando, Matías organizó un ejército para la defensa de la costa bajo su jurisdicción. Y en el litoral continental, pues que se encontraba salpicado de fortificaciones, eso sí, separadas a grandes distancias porque los terrenos pues eran inmensos y aunque constituían un sistema defensivo importante, pero era muy difícil de controlar y de ahí que tuviera que suplir las deficiencias del armamento y de hombres que lo defendieran en un territorio tan vasto, tan enorme, tan extenso. Pero Matías de Gálvez, como buen gobernador de Guatemala, dirigió su campaña militar hacia esos enclaves donde se habían infiltrado los ingleses, ya digo, apoyados siempre por las tribus indígenas, y de ahí que logró conquistar y recuperar el fuerte de San Fernando de Omoa, que tienen ustedes aquí en la pantalla, en la parte superior, ya digo, al lado de la costa. El 28 de noviembre de 1779, la del Castillo de la Inmaculada Concepción del Río de San Juan de Nicaragua, la conquista de la fortaleza inglesa de la Criba, la isla de Roatán y el nuevo fortín de la ciudad de Trujillo. Estos triunfos en Guatemala pues le llevarán a cabo, aquí vemos la otra actitud, de construir la nueva ciudad de Guatemala, sobre todo con la catedral, ya digo, con los medios pues más simples y más elementales que tuviera él para poder realizarlo y llevarlo a cabo. Todos estos triunfos y todos estos éxitos personales y también materiales pues llevaron a que fuera nombrado como al virrey de Nueva España. Allí, a pesar de que ya contaba con 66 años, que para aquella época era ya una edad bastante considerable, sin embargo, toda su fama y toda la rumorología tan protectora y las buenas palabras que llegaban de Guatemala, pues no le condicionaron a Carlos III para que le nombrara virrey. De ahí, pues, también vemos cómo se marcha a México por tierra. A ver, sí. Una larga peregrinación también, desde la ciudad de Guatemala hasta la Antigua, hasta que llegara a México, donde también se suceden toda una serie de anécdotas que podríamos contar, pero alargaríamos demasiado el tiempo. De todos los modos, pues podemos decir que esta fue una situación que para él fue muy enriquecedora porque pasó por Oaxaca y Puebla de Los Ángeles y de ahí en todos los sitios donde iba pues recibía toda una serie de parabienes y aprecios de las personas. Y de ahí él tuvo la oportunidad de contactar con el pueblo. No solo la élite que podríamos decir que está en la ciudad, sino que al atravesar población india, pues estaba en contacto con todos los problemas que se acercaban a él y le pedían que desde su nuevo puesto de mando, pues tuviera a bien poder solucionarle los problemas. El 29 de abril de 1783 entra como virrey en la capital de México. También describen
según el antiguo ceremonial, recibiendo el bastón de manos de Mayorga en el pueblo de San Cristóbal, aunque don Matías prefería entrar en coche tras esa larga travesía, tuvo que ir andando. Los historiadores destacan que pudo desarrollar ahí en México toda una serie de política beneficiosa para el virreinato y la suerte que tuvo que en México durante toda esa época hubo pues una época de tranquilidad, sin conflictos bélicos contra los ingleses, con lo cual él llevó a cabo una política sobre todo urbanística, tanto en México capital como en todo el entorno. De ahí que se preocupara sobre todo de la limpieza de las acequias, con objeto de evitar inundaciones como la que hubo en el año precedente, de proyectar un canal de desagüe de la laguna donde estaba asentada la capital, y para su financiación, porque evidentemente los políticos no pueden vivir sin ello, tuvo que poner en un impuesto para poder pagarlo. Y este impuesto pues iba sobre el cuartillo del abasto de la carne. Pero también, pues como haría en otros lugares, empedró las calles, distribuyó la ciudad en 8 cuarteles, estableció unas ordenanzas, se preocupó por el mantenimiento y conservación de puentes y acequias. O sea, que vemos que desde el punto de vista urbanístico, pues renovó, por así decirlo, el cogollo o lo que era la Ciudad de México en sí. Pero también en el aspecto cultural, pues se preocupó e inspeccionó la escuela de dibujo, con 6 salas de la Casa de la Moneda, fomentó la creación de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Nueva España, de pintura, escultura y arquitectura, porque evidentemente deseaba también que los jóvenes tuvieran una educación esmerada y que a pesar de que muchos no pudieran a lo mejor acceder a estudios superiores, pues él los suplía por medio de becas e incluso pues instituyó una renta de 15.000 pesos procedentes de las cajas reales y de las temporalidades de los jesuitas para poder contribuir a que todo aquel que valiera la pena, que fuera competente, pudiera estudiar. Y así se establecieron premios para los alumnos más aventajados, y al igual que en la escuela de su ciudad natal. También a su cargo pues, se editó la Gaceta, únicamente para Nueva España, no la que venía de España, sino que ahí mismo, in situ, se hizo otro periódico. La Gaceta equivale a nuestros periódicos actuales, donde pues, se van comentando todas las necesidades y los periodistas pues, van también dedicando todo aquello que necesitaban comunicar a los lectores. Recogió y remitió a la Secretaría de Estado y del Despacho Universal de Indias todos los libros, papeles y documentos que se encontraran en Nueva España para iniciar una historia de las colonias, que me supongo que estarán en el archivo de Indias. Envió las copias de su antecesor había dispuesto para sacar las obras de Beitia, impulsó la rehabilitación del Palacio y Bosques de Chapultepec, colaborando con el consulado en su financiación. Aspecto administrativo, urbanístico, aspecto cultural y ahora el aspecto de comercio, el económico. Fomentó el comercio disponiendo que los navíos que arribaran a Veracruz debían regresar a la metrópoli con sus caudales procedentes del tabaco, de la renta de los naipes y de los frutos. Igualmente impulsó la minería, eliminó los impuestos del alcabal a todos los utensilios, impulsó la economía local, incrementó la renta de la hacienda al establecer el Banco Nacional de San Carlos y, como un hombre propio de su época, un hombre ilustrado y una de las corrientes de las sociedades económicas de amigos del país, pues promueve la industria textil y para ello pues obliga, por así decirlo, entre comillas, y son enviadas desde España plantas textiles para que ahí se cultive el cáñamo y el lino y así se pueda impulsar esa industria textil. Controló el abasto de las carnes y otros elementos para evitar el desabastecimiento de la ciudad. Y en el plano de la protección social, que tampoco la podemos descuidar, estableció el Montepío para proteger a las viudas de funcionarios, amparar a indios maltratados, contribuir a que los maridos se unieran con sus esposas y sus hijos se corrieran a las madres. ¿Por qué? Esto ya viene de antiguo. Porque muchos españoles iban a las Indias, dejaban a las mujeres en España y luego se olvidaban de llamarlas. Con lo cual, en América contraían nuevo matrimonio, creaban nuevas familias
y se olvidaban de las que estaban en la península, con lo cual estas mujeres pasaban muchas necesidades porque se quedaban sin recursos económicos, la mayoría. De ahí que también hay un estudio muy bonito de la profesora María José, ahora no recuerdo el nombre, sobre mujeres solas que se encontraban en Cádiz esperando que las llamaran los maridos para embarcarse y poder reunirse con ellos. Por eso indico que, aunque parezca una obviedad, en aquella época era muy importante. Inspeccionó también el sistema de levas de soldados, entregó licencias a los soldados que pretendían regresar a la península, potenció la fábrica de pólvora de Chapultepec y de Santa Fe, prohibió el juego de naipes, a pesar de patrocinarlo, este contrasentido de que su hermano José, como hemos visto en Macharabiaya, se creara la fábrica de naipes que tanto bien hizo a la población, y sin embargo luego, porque en España estaba prohibido los naipes, se tenía que exportar o llevar hacia América, y ahí también, pues en este caso, Matías prohíbe el juego de naipes. Aquejado de los achaques, llegó su hora final, no podía firmar las órdenes por lo que solicitó la autorización para utilizar una estampilla acompañada de la firma del secretario, que es como hoy nuestra firma electrónica. O sea que tampoco estamos tan adelantados como en aquella época. Pero finalmente fallece el 3 de noviembre de 1784, sobre las 8 de la tarde, y él dispuso en su testamento que su enterramiento fuera humilde, pero la audiencia acordó que no, que un virrey tan querido, que había hecho tanto por México, era imposible que se le enterrara sin los honores y todas las prebendas acorden a su calidad de virrey. En este virreinato, él se encuentra en la iglesia de San Fernando, en la capital de México. Ahí está su lápida, en este caso la de lápida, y esta es la de su hijo Bernardo, que desea también enterrarse junto a su padre. Y ahí, pues hace unos años, 10 años o así ahora, que fuimos a México, y ahí pues también se le impuso una placa, pero que luego veremos más adelante, también para Bernardo de Gálvez, y donde ahí ellos se conservan. Estos son los únicos que no están en el Panteón de los Gálvez de Macharabiaya, sino que se encuentran por expreso deseo personal vinculados a la Ciudad de México, tanto Matías como Bernardo. Y llegamos al que para ustedes pues será más conocido, porque es sobre el que más se ha escrito y el que más se ha hablado. Y igualmente pues vemos, según reza en un cuadro que se encuentra en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México, nos dice lo mismo: excelentísimo señor don Bernardo de Gálvez, conde de Gálvez, caballero pensionado de la Real Orden de Carlos III, comendador de Bolaños en la de Calatrava, teniente general de los Reales Ejércitos, inspector general de todas las tropas de América, capitán general de la provincia de Luisiana y Florida, virrey, gobernador y capitán general del Reino de Nueva España, presidente de la Audiencia, superintendente general de la Real Hacienda, del ramo del tabaco, juez conservador de subdelegado de Correos, hijo e inmediato sucesor del excelentísimo señor don Matías del Gálvez, de 38 años. Como vemos en este cuadro, pues también se nos relata brevemente todos los títulos que tiene Bernardo de Gálvez, ¿sí? Que, como veremos, pocos de nuestros políticos actuales podrían presentar un currículum como el de Bernardo. Bueno, Bernardo nace en Macharabiaya también el 25 de julio de 1746. Sus padres, ya dije antes que fueron Matías de Gálvez y doña Josefa de Madrid. Y él, desde su más tierna infancia, pues se encamina a la carrera militar siguiendo los pasos de su padre, para la cual pues ingresa como cadete en la Academia de Ávila a una temprana edad. Y al igual que su padre, pues sigue esa carrera militar jalonada de éxitos. Con 16 años se presenta como voluntario para combatir por su patria en la guerra que ésta sostiene con Portugal, aliada de Gran Bretaña. Bernardo de Gálvez, a pesar del desastre militar, pues obtiene por su bravo comportamiento el grado de teniente de infantería. Esta experiencia militar le permite pasar en 1765 a Nueva España,
reclamado por su tío José de Gálvez cuando se encuentra como inspector ahí, y forma parte del regimiento fijo de infantería de la Corona. En dicho virreinato, bajo el mandato de don Juan de Villalba. En la Nueva España contacta con su tío, el visitador José de Gálvez, y ahí se percata de las deficiencias militares en la defensa de aquella provincia, cosa que realmente, situación de la que era consciente la Corona y sobre todo el gobierno de Carlos III, pero no había más hombres que enviar, y de hecho, pues el que haya ido Bernardo, ya digo, pues un poco por la protección de su tío. A los pocos años, el virrey Marqués de Croix le destinará al regimiento de infantería de la Corona de San Felipe, el Real de Chihuahua, bajo las órdenes del comandante don Lope de Cuéllar. Pero una vez en su destino, Bernardo de Gálvez es designado ya como capitán de la primera compañía de nueva creación, con la misión específica de iniciar una dura ofensiva en las líneas fronterizas del norte de México contra las tribus indias, entre las que destacaba por su ferocidad la tribu Apache, que todos los conocemos de las películas. A los 24 años, Bernardo de Gálvez asume la responsabilidad del cargo de comandante de armas de Nueva Vizcaya, Sonora y Opatería, obteniendo su primer triunfo militar y diplomático al solventar pacíficamente el enfrentamiento con algunas tribus indias, estableciéndose una alianza con los ópatas, por la cual estos pues, decidieron no interrumpir, de alguna forma no atacar a los españoles que se encontraban situados y establecidos en la frontera con Nueva México. De ahí que este pacto significó un respaldo importante para esta zona, y a los que no se quisieron someter, como eran los apaches, pues los persiguió sistemáticamente hasta que los pudo vencer. En otoño de 1770 se inicia la primera campaña contra los apaches con una tropa, y este episodio sí que me quiero detener un poquillo, porque ya nos muestra la personalidad que luego destacará Bernardo de Gálvez más adelante en todas sus campañas militares. Una tropa compuesta por 200 hombres al mando del comandante Gálvez, que tras varias semanas atravesando zonas desérticas y castigadas por una climatología adversa, alcanza el río Colorado en Texas, y se pueden imaginar cómo estarían estos hombres, cansados, debilitados por la escasez de alimentos, por la sed, con el calor, ya no podían más. Y los hombres pues se encontraban ya al límite de sus fuerzas, extenuados, y muchos lo que deseaban era regresar y dejar que los indios siguieran adelante y no perseguirlos. Pero Bernardo de Gálvez, ante esta situación de ver a sus hombres extenuados, decide, pues se enfrenta, dirige la palabra y les dice: vosotros si queréis podéis regresar, pero yo sigo. Mi misión, el rey me paga por seguir en esta misión, tengo que doblegar a los indios y yo personalmente sigo. ¿Qué ocurre? Si me voy, si nos vamos, se pierde el rastro de los indios y ya será muy difícil poderlos abatir en otra ocasión. La tropa se lo piensa mejor y sigue a su comandante. De ahí que no solo consiguen llegar hasta donde están los apaches, sino que los logran sorprender por sorpresa. En la refriega mueren más de 20 indígenas, 36 fueron hechos prisioneros, consiguiendo un considerable botín de pieles de bisonte y de otros venados, que alcanzaron la suma de 2.000 pesos, sin incluir el valor de las cabalgaduras indias. Y tras cumplir su principal objetivo militar, aliviada la tropa con los víveres capturados, emprenden el regreso a Chihuahua. Pero esto nos da una muestra de la personalidad de Bernardo de Gálvez a una edad tan temprana, que hoy en día pues muchos nos sorprenderían aún más. En 1772 vuelve a España y más tarde toma parte en la desastrosa expedición de Argel, donde fue gravemente herido. Y ahí también hay otra anécdota que contar, pero ya me demoro demasiado. Ascendiendo a coronel en 1766, vuelve a ser destinada a la Luisiana, para cuyo gobierno desempeña interinamente con tanto acierto que fue rápidamente ascendido a brigadier.
Rotas las hostilidades con Inglaterra, consecuencia de la insurrección norteamericana, pues Gálvez convoca en la Luisiana un consejo de guerra para decidir qué camino seguir, mantenerse en Nueva Orleans o empezar ya a atacar y a mantenerse a la defensiva hasta que llegaran refuerzos de La Habana. Evidentemente, Bernardo de Gálvez decide tomar la ofensiva atacando las fortificaciones inglesas en la Florida, reuniendo para ello 700 hombres entre veteranos, reclutas y milicias de color, es decir, la dificultad que entrañaba el lograr un pequeño destacamento para poder llevar a cabo toda esta acción bélica, y después de múltiples asaltos a diversas plazas y fuertes consigue conquistar toda esta región. La otra podremos indicar hasta qué punto, pues para proteger a Nueva Orleans, situada a la desembocadura del Mississippi, inicia una campaña para asegurarse la cuenca baja del río que arrebata a los ingleses. Como el fuerte de Batemanchar, el de Panmamur de Natchez, así como los puestos de Thompson Creek, el río Amite, y capturando también un barco muy importante como era el West Florida. Y una vez asegurado Nueva Orleans, emprende la marcha hacia la Movila en enero de 1780, sin que llegaran los refuerzos de La Habana. Es decir, con este contingente que él pudo conquistar estos fuertes. También se podría hablar muchísimo sobre todo el espionaje y toda la estrategia militar, porque Bernardo de Gálvez manda a su suegro, que bajo el aspecto de comerciante sirve como espía. Entonces le describe totalmente cómo son estos fuertes, los puntos débiles que tienen las fuertes, como luego sucederá en Movila y en Pensacola, con lo cual cuando los ataca ya sabe perfectamente qué estrategia tomar, qué momento es el decisivo para atacar y cómo conquista y asalta a los defensores ingleses, a los cuales hace prisioneros. De hecho, ya el siguiente objetivo es el de Puerto de Pensacola, y para ello sale en febrero de 1781 emprende una nueva campaña militar contra Pensacola, y esperando también que desde La Habana salga un refuerzo, una flota con 11 navíos de guerra y 51 embarcaciones bajo el mando del teniente general de Marina, José Solano. Sin embargo, esta expedición no llega a Pensacola. Un huracán, destroza esta flota, con lo cual las naves se dispersan y las que pueden llegan a La Habana. Pasa un año y de nuevo pues, vuelve el José de Calvo, de Idizábal, al mando de otra flota, y esta vez ya sí que llega a Pensacola. Sin embargo, nos encontramos con otra de las grandes hazañas que ilustran el personaje de Bernardo de Gálvez. El 11 de marzo, cuando el convoy intenta entrar a la bahía de Pensacola, pues Calvo de Idizábal dice que él no atraviesa que no puede entrar en la bahía de Pensacola, puesto que hay dos fuertes en ambas puntas. Aquí se ve mejor, en la siguiente se ve mejor. Vaya. Hay dos destacamentos, dos en ambas puntas de la entrada, de la embocadura, para entrar en la bahía de Pensacola, y que los barcos se encallarían en la tierra, en la arena, y que no podrían pasar. Entonces tiene la famosa vuelta de nuevo de Bernardo de Gálvez, que se enfrenta a este comandante, a este capitán de la flota, y le dice: yo sí que puedo, con mi barco atravieso esa flota y demuestro cómo puedo pasar entre los dos fuertes de Bahía Colorada, entre el fuego cruzado de ambos fuertes, y entrar en la bahía para poder atacar a Pensacola. Y efectivamente tiene, gracias a su bergantín Galveston, propiedad del propio Bernardo de Gálvez, se introduce en la bahía, llega hasta la isla de Santa Rosa, y a continuación pues entra toda la flota y logran conquistar Pensacola.
lo mismo otra hazaña épica que sería larga de contar, pero que invito al 4 de junio que vayan a Macharabiaya, y ahí pues se escenifica la escena de cómo tuvo lugar la rendición de los ingleses, etcétera, etcétera. De ahí, Bernardo de Gálvez, el prestigio ya es enorme, y de ahí llega a tener toda una serie de felicitaciones, con lo cual pues llega a la corte y es nombrado ya gobernador de la Luisiana. Aquí también tenemos pues todos los diarios que él mismo escribe, pero que de toda la hazaña de Pensacola hay varios diarios, no solo uno. Y el profesor Pérez Frías, pues, en uno de sus estudios, contrasta 4 o 5 diarios que ha encontrado y cómo ve que cada uno pues, tiene una perspectiva diferente de toda esta hazaña. Coinciden en lo principal, pero siempre van añadiendo pues, alguna anécdota más que otro de los diarios pues, no cuenta con ellos. Bien, con todos estos triunfos es nombrado ya gobernador, virrey, podríamos, de la Luisiana, y hacia allá pues, se embarca Bernardo de Gálvez. ¿Por qué es tan importante la marcha de Bernardo de Gálvez a la Luisiana? Pues efectivamente porque era otro de los problemas que también podíamos ver con Luis Unzuaga, la situación de los ingleses que estaban establecidos en la Florida oriental, pues peligraba el comercio de España, sobre todo de esta zona de Nuevo México, todo lo que es el Golfo de México y Nueva Orleans con España. Era necesario pues, tener ahí una serie de puntos estratégicos y eliminar la presencia inglesa de esa zona. Y con la toma de Pensacola se consigue, y de ahí que sea necesario el reforzar toda la parte de la Luisiana. El río Mississippi y el puerto de Nueva Orleans serán elementos claves para el comercio norteamericano, y ya digo que de ahí la importancia que tiene el que esta ciudad, fundada por los franceses en 1718, estuviera gobernada por los españoles entre 1763 y 1802. Y que indudablemente la presencia española pues, tiene una impronta en el callejero, en la catedral y en toda una serie de edificios que aún se mantienen. Una de las, podríamos decir, importancias que tiene Bernardo de Gálvez como gobernador de la Luisiana, pues es también el reforzar esa ayuda con los norteamericanos, a veces de Pollock, de General Pollock y de otra serie de personajes, con lo cual también contribuye a llevar medicinas, dinero y todo a proveer al ejército insurrecto contra la colonia inglesa, con lo cual estos lograrán el triunfo y formarán las 13 colonias que hoy todos conocemos como el nacimiento de los Estados Unidos. Ahora bien, de ahí, Bernardo de Gálvez, a la muerte de su padre, es nombrado virrey de Nueva España. Y según destacan los coetáneos, pues es uno de los gobernantes más importantes, porque ya digo, le precedía la fama no solo de su padre, de Matías, sino también de él por sus campañas en la Luisiana y también pues, por toda la actividad que había llevado en las dos Floridas. Llegó al puerto de Veracruz en 1785, toma posesión de su cargo el 26 de mayo de 1785 y ahí pues está acompañado por su esposa, doña Felicitas de Saint-Maixent, natural de Nueva Orleans. El nuevo virrey era muy conocido en Nueva España, ya que había iniciado su carrera militar concediéndole el marqués de Croix los ascensos en premio de sus méritos en Durango y, como vimos antes, en Chihuahua. Pero sobre todo, lo que más nos llama la atención es la calidad humana que desde luego heredó también de su padre. No solo las cualidades militares, sino también las cualidades humanas. Porque en México se habían sucedido también dos calamidades que afectaron seriamente a la población.
Una crisis de subsistencia de hambre como consecuencia de una helada el 27 de agosto, con la consiguiente ruina de cosechas, muriendo de hambre mucha gente. Bernardo de Gálvez no duda en organizar una junta de ciudadana formada por los prohombres de México, de las finanzas mexicanas y miembros del Cabildo Catedralicio, y de ahí que atienda a toda una avalancha, se habla de avalancha, de campesinos que huían hacia la ciudad en busca de alimentos. El virrey no dudó en alojarlo en los propios patios del Palacio de Chapultepec y mantenerlos a sus expensas. Además, les proporcionó trabajo remunerado, es decir, continuó la labor de urbanización de su padre, y yo un poco en plan de WhatsApp hablo del plan Eñe que tuvimos cuando estaba en el gobierno Zapatero. Pues Bernardo hizo lo mismo, promocionar obras urbanísticas para que la gente pudiera trabajar y así ganar un sueldo, ganar un jornal, poder trabajar y no sentir que se le estaba subvencionando. De ahí que él no dudó en proporcionar ese trabajo para que pudieran subsistir, por lo cual ordenó continuar la obra de Palacio de Chapultepec, ya comenzado por su padre, con sus magníficos jardines. Aquí vemos los jardines y si ustedes, no sé si lo podrán ver, pues ahí llega también que pone Bernardo de Gálvez en los parterres de los jardines, en las torres de la catedral, y de ahí que la carencia de alimentos no solo sufría la población, sino que también desencadenó una peste, una cuestión que hablamos siempre los historiadores, que la causa muchas veces de las enfermedades la provocan la falta de defensas del cuerpo humano, con lo cual si ha precedido una hambruna, es muy fácil que aquellos que no tengan defensas pues puedan caer en una epidemia. Y lo mismo ocurrió en México, con lo cual el virrey Gálvez no dudó en ofrecer 12.000 pesos que había recibido de la herencia de su padre, solicitando además un préstamo de una cantidad similar para adquirir alimentos en otros territorios. Los esfuerzos del virrey mitigaron los efectos de ambos desastres y una de sus mayores preocupaciones fue la solicitud de la población para que le suministrara grano y otras semillas para la siguiente cosecha, implicando a las instituciones eclesiásticas y civiles para que colaboraran en la compra de maíz. En este sentido, pues vemos cómo en el ramo de obras públicas continuó la construcción del Camino de Acapulco, reedificó el Palacio de Chapultepec, transformándolo en una verdadera fortaleza. Dispuso que comenzaran las torres de la catedral, es así, las dos torres, no se quedó en una. Se inició el alumbrado y se restableció el primer café, siguiendo la costumbre de Francia. Intervino en la ejecución de 3 reos que el Tribunal de la Acordada había condenado a muerte, solicitando clemencia para ellos y la libertad. Pero este acto fue muy mal interpretado en la Corte porque se pensó que era un intento de independizarse de España, cosa que en ningún momento pretendió Bernardo de Gálvez. Estos rumores le afectaron a él, que comenzó a aparecer también una rara enfermedad. También sabemos que es una enfermedad estomacal, pero tampoco hoy en día pues, se sabe la etiología, que le lleva a la tumba el 8 de noviembre, en que traspasó al regente de la audiencia sus cargos, reservándose el de capitán general. Murió el 30 de noviembre en el Palacio Arzobispal de Tacuba a los 40 años de edad. Su padre a los 66 se hizo cargo del Virreinato de México. El féretro fue trasladado a México por la noche con todos los honores y pompas inherentes a su cargo a la iglesia de San Fernando junto a los restos de su padre, don Matías de Gálvez, y gobernó 1 año y 5 meses el Virreinato de Nueva España. Ese año, que igual que el padre fue un gobierno tranquilo donde pudo emprender muchas actividades de todo tipo, pues Bernardo todo fueron calamidades. Pero aún así es muy querido y fue muy llorado cuando falleció. Estas diapositivas que les iba a poner a continuación eran también la preocupación de Bernardo de Gálvez por la Luisiana, por llevar colonos, sobre todo andaluces y también canarios, a la zona de la Luisiana para que se establecieran ahí poblaciones españolas que contrarrestaran el poder francés que había por ahí, en esos lugares.
Y esto es una de las elegías que se le recitaron a Bernardo de Gálvez. La América llora por la temprana muerte de su amado don Bernardo de Gálvez. Hay muchas elegías de este tipo porque es una constante que fue muy querido, al igual que su padre, muy llorado y dejó un recuerdo imborrable tanto en México como por supuesto en nosotros. Y aquí tenemos la otra lápida que se llevó desde Málaga a México, en donde se narra, aunque la letra incluso en la propia lápida es de un tamaño bastante reducido, con lo cual cuesta bastante leerlo, pero que de alguna forma recoge toda la trayectoria de Bernardo de Gálvez que hemos ido viendo a lo largo de estos minutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la profesora doña Marion Reder Gado, porque, bueno, sabemos mucho más de los Gálvez de Macharabiaya. La siguiente sesión será el miércoles 16 de noviembre con una conferencia que dará don Elías de Mateo Avilés y cuyo título es La emigración contemporánea andaluza hacia América. A todos ustedes les invito a asistir y a la profesora doña Marion Reder les damos las gracias por la extraordinaria intervención que ha tenido, como siempre, con tanta solvencia y con tanto cariño y amor hacia el conocimiento como ella demuestra. Muchas gracias y a todos muchas gracias por su asistencia. Se levanta la sesión.